prevenidos para que la maldad que nos rodea, las injusticias que vemos, no nos enfríen, no nos desanimen, no debiliten nuestra confianza en Dios, como le pasó al salmista en el Salmo número 73. Vamos a ir leyendo conforme vayamos haciendo referencia a este Salmo 73. Y vamos a empezar viendo cómo el salmista, en este caso Asaf, él declara que Dios es bueno. Hoy nosotros escuchamos de parte de la gente expresiones como Dios te bendiga, Dios es bueno, y como que se ha ido haciendo esto como una costumbre, como que ya es el lenguaje, el caló, como dirían por ahí. Es muy común escuchar estas expresiones aún en gente que no sirve a Dios, que no cree en Dios incluso. Como que ya es una manera de decir Dios te bendiga, bendiciones, Dios es bueno. Pero vemos aquí que Asaf, quien escribió este salmo, de hecho, hasta del Salmo 73 hasta el 83, son salmos escritos por Asaf. ¿Quién era Asaf? ¿Cómo es que Asaf llegó a ese punto de declarar con convicción, no nada más por costumbre, por convicción de que Dios es bueno? Dice ahí en el versículo 1 del Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Quién era Asaf? Bueno, vamos a buscar un poquito ahí mismo en la Biblia para responder a esta pregunta de quién era Asaf. Y voy a invitarles a que busquen ahí en Primero de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 al 19. Ahí vamos a encontrar algo acerca de quién era Asaf. Dice Primero de Crónicas 15 del 16 al 19. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jesiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelejú, Mignías, Edom y Jehiel, los porteros. Así, Emán o Gemán, como quieran pronunciarlo, Asaf y Etán, que eran cantores. Ahí se mencionan a Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Entonces, Asaf era cantor, era músico, era poeta. Vamos a ver qué dice allá en el capítulo 25 de Crónicas. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 7. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Bueno, por cuestión de tiempo, ahí vamos a detenernos en la lectura. Usted puede continuar leyendo estos pasajes, pero nos damos cuenta entonces que Asaf había sido designado primeramente por Dios. Luego David ratificó la voluntad de Dios.
en cuanto a estos varones, en cuanto a Asaf. Y fueron puestos como directores de la alabanza en el templo. Pero no solamente dirigían la alabanza, si nos damos cuenta, ahí dice que componían salmos, pero sobre todo dice profetizaban. Entonces eran, como decía antes, eran músicos, eran directores de coro, eran escritores de salmos, eran poetas, pero sobre todo eran profetas también. Y aquí nosotros escuchamos también en estos tiempos hablar de profetas, de apóstoles, de salmistas en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas. Y se pregunta uno, entonces, ¿sigue vigente este ministerio de profeta? ¿Sigue vigente el ministerio de apóstoles? ¿Sigue vigente el ministerio de salmistas? En el sentido como a veces se ha entendido fuera del contexto bíblico, creo que no. Pero si lo entendemos en el sentido bíblico, un profeta es el que da a conocer la voluntad de Dios. Eso era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Es lo que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Esa es la función principal de un profeta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú y yo damos a conocer la voluntad de Dios, conforme está aquí en la Biblia, dejando de lado sueños, visiones, revelaciones extras, cuando tú das a conocer lo que está en este libro, en la palabra de Dios, de alguna manera estás desempeñando el papel de profeta. Jesucristo, Él es profeta, rey y sacerdote. Y nosotros como creyentes en Cristo también desempeñamos esas funciones de profeta, de rey, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando tú actúas en base a la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que tú te desempeñes, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, eso te da autoridad. También, como decíamos esto, como sacerdote, cuando tú te presentas delante de Dios para orar por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, o tú aún como mujer, cuando te presentas delante de Dios como mujer creyente, para orar por tu esposo, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos que no son creyentes, por tus hermanas que no son creyentes, por tus vecinos, tú estás desempeñando ese oficio de sacerdote. Entonces, es algo que los reformadores enfatizaron, que cada creyente puede presentarse delante de Dios por medio de Cristo. Eso no debemos olvidar, que es a través de Cristo, por medio de Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Sin embargo, como su pueblo, por medio de Él y a través de Él podemos acercarnos al trono de la gracia, a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo Asaf, él era músico, era poeta, escritor, y él llega a ese punto en donde dice, Dios es bueno. No nada más por decirlo, como decimos a veces de labios para afuera, sino era su convicción. Pero para que él llegara a esta convicción, tuvo que pasar por un periodo de lucha. Tuvo que pasar hasta cierto grado por una crisis de fe, si se le podría llamar así. Reconoce él que tuvo momentos de duda. ¿Dónde lo da a conocer? Ahí en el versículo 2 y 3. Volvemos al Salmo 73, por favor. Y ahora en el versículo 2 y 3 dice, en cuanto a mí, está diciendo a Asaf, casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice Asaf, no siempre yo tuve esa convicción, esa seguridad de que Dios es bueno, de que Dios es justo. Tengo que reconocer, tengo que confesar que en determinado momento de mi vida casi se resbalaban mis pies, casi se resbalaban mis pasos. Y aquí, hermanos, en el contexto del Antiguo Testamento, el hecho de que se deslice los pasos de alguien, de que se deslice de su camino, implica mucho, dice mucho, es salirse del camino. Y la idea, hermanos, es que el camino por el que el cristiano va transitando es estrecho. Hay un camino amplio y muchos van por él. Hay una puerta ancha y muchos son los que entran por ella, dice el Señor. Pero Él nos insta a que vayamos por el camino angosto y que entremos por la puerta angosta. Pero no pensemos solamente que el camino es angosto, sino también que fuera de ese camino hay muchos peligros, hay muchos riesgos. Salirse de ese camino implica muchos riesgos, y no riesgos solamente de ser herido, sino aún de morir. Y yo me imagino aquí, no sé si usted ha visto algunos caminos, algunas sendas que van en la ladera, como decimos allá en Guerrero. Está la peña, el precipicio, y ahí hay un camino que va sorteando, sea para que pasen los animales o las personas, o algunas carreteras muy angostas, y si un vehículo se sale, se va al voladero. No vamos lejos, aquí en la Rumorosa, ahora ya está muy amplia, ¿no? La carretera de la Rumorosa, pero antes era una sola carretera y en doble sentido, y muchísimos accidentes, muchos vehículos allá en el fondo del barranco, porque se salían del camino. Salirse del camino implica muerte, destrucción. Y está diciendo el salmista, por poco, casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Y salirse del camino del Señor, hermanos, es cuestión de muerte. Por eso Él nos invita, Él insiste en que vayamos por el camino estrecho y que entremos por la puerta estrecha. Él no nos va a dejar solos, Él va a acompañarnos, Él va con nosotros. No nos deja en nuestras fuerzas nada más, Él va con nosotros, Él siempre está con nosotros. Hoy en la mañana hablamos en la escuela dominical precisamente eso, que el Señor Jesús experimentó ahí en la cruz del Calvario la separación con el Padre, cuando clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba experimentando en su vida, y no entendemos totalmente esto, pero lo que dice el Evangelio lo aceptamos. Estaba experimentando esa separación con su Padre a causa de nuestros pecados, porque nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros, como dice el profeta Isaías, ocultan el rostro de Dios. Pero Él experimentó en esos momentos ese abandono, esa separación del Padre, para que tú y yo, que ahora creemos en Él, no vuelvas a experimentar el abandono de Dios. Para que sepas, para que estés convencida, para que estés convencido que Dios no va a dejarte jamás, que Él siempre va a estar contigo, no importa a donde tú vayas, no importa, incluso, hermanos, y me atrevo a decirlo, porque estoy convencido de ello, que aun cuando tú andas mal, aun cuando tú andas en lugares que no debieras andar, como cristiano que eres, aún ahí Dios está contigo. Tal vez tú no
no te acuerdes, tal vez tú no lo sientas, pero Dios no es que, no, ya se metió al antro, ahí lo dejo, ahí la dejo. Dios está contigo. Y eso nos debe de hacer reflexionar y decir que donde tú estés, con quien estés, lo que tú estés haciendo, el Señor está ahí contigo. Él no se tapa los ojos para no verte. Él no te da la espalda Él no se hace el indiferente. Él siempre está. Porque Él es omnipresente. Él es omnisciente. Entonces, es importante que reconozcamos el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la providencia de Dios en nuestra vida. Del versículo 4 al 8, Asaf nos describe la conducta de los malvados. Y basta que nosotros veamos a nuestro alrededor o veamos las noticias para que nos demos cuenta la situación que estamos viviendo, la descomposición que hay en nuestra sociedad. No tengo que citar ejemplos porque estamos llenos de información, de cosas negativas, malas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, voy a leer lo que dice Asaf ahí del versículo 4 al 8. Dice así: porque no tienen congojas por su muerte. Está hablando de aquellos arrogantes, que está haciendo referencia en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí Asaf le llama impíos, le llama arrogantes. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Les suena esto? ¿Conocido? ¿Conocen a alguien así? ¿Que llene esta descripción? Yo creo que muchos llenan esta descripción. De quienes hemos oído, a quienes hemos visto, de quienes hemos escuchado, literalmente, ¿verdad? Dice, los ojos se les saltan de gordura. Está hablando de esa prosperidad, pero vamos a ver más adelante que esa prosperidad es puro espejismo. O sea, sí es verdad que comen mucho, que tienen muchísimo dinero, sus cuentas, ¿verdad? Están muchos millones y que se pueden gastar en una comida 5,000 pesos, porque por ahí parece que a algunos de los funcionarios públicos les asignan para su comidita unos 5,000 pesos. Ay, no más. Sienten que son intocables, que nadie les hace nada, porque tienen mucha influencia, tienen mucho poder político, mucho poder económico. Hay gente que los admira, quisieran ser como ellos. Otros los envidian. Aquí Asaf no está hablando por envidia. Recuerden, Asaf está siendo inspirado por Dios. Y Asaf está describiendo a estos individuos como Dios los ve. Ni siquiera es como Asaf los ve, sino como Dios los ve. Dios conoce también a esas personas, sabe las intenciones de su corazón, sabe lo que piensa, sabe qué es lo que quieren hacer, saben cómo se comportan. Por eso está diciendo aquí, dice, logran con creces los antojos de su corazón.
como diríamos actualmente, salen con la suya. Parece que salen con la suya y nadie les hace nada. Y nadie les dice nada. Y ellos más se engrandecen. Y hasta se burlan y se mofan. No pasa nada. Yo hago lo que quiero. ¿Y qué? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, ¿quién me hace algo? Dice ahí, se mofan y hablan de maldad. Hablan con altanería. Aún contra el cielo blasfeman. Se ponen contra el cielo. Aún retan a Dios. Dice, no existe. Yo recuerdo que hace años, muchos años, cuando alguien decía, no, saca su billetera, no, aquí está mi Dios, dice. Otro dirá, no, pues la chequera, no, aquí está mi Dios. Ahora otro sacará sus tarjetas, ¿cuántas hay? Aquí está mi Dios. Para muchos sí, de verdad, su Dios es el dinero. Mamón, dice la Biblia. El dinero es su Dios. Pero hermanos, el día en que se mueran, si no se arrepienten, si no se convierten, ¿de qué les va a servir su dinero? No se van a llevar nada. Y lo peor de todo es a dónde van a ir a parar, a dónde van a estar, de qué les sirve su dinero, de qué les sirve su riqueza, de qué les sirve su arrogancia, de qué les sirve sus posiciones que tienen en la sociedad, de qué les sirven sus cargos políticos, de qué les sirven sus cuentas bancarias, de qué les sirven sus propiedades, sus inversiones, sus compañías, sus grandes compañías. Dios está viendo y juzgando. Y es Dios quien le llama a estas gentes, en donde no hay temor de Dios, les llama impíos. ¿Y qué es eso de impío? Un impío es alguien que no tiene piedad, alguien que no tiene compasión, alguien que es indiferente al dolor humano, indiferente a la necesidad de los demás, que solamente piensa en sí mismo, que solamente vive para acumular bienes y buscar su propio bien, buscar lo que le gusta, hacer lo que le interesa y no le importa para nada los demás. Cuando escuchamos en las noticias o nos enteramos de información de personajes, de individuos que no cada día, sino cada minuto sus cuentas se incrementan en millones. El otro día estaba hablando sobre esto, sobre los hombres más ricos del mundo, y que estaba investigando más o menos cuánto asciende la fortuna de estos personajes, y digo, ni porque vivieran 10 millones de años se acabarían su fortuna, y siguen acumulando más y más. ¿Para qué? ¿Cuánto van a vivir? Los años que vivan no les van a bastar para gastar su fortuna. Y yo me pongo a pensar, qué diferente sería si la riqueza se distribuyese de manera equitativa. Pero ya hemos dicho esto, que la razón es el pecado. El pecado es el que hace que el hombre sea egoísta, que el hombre sea insensible, que el hombre no tenga piedad, que no muestre misericordia. Y van a ser juzgados definitivamente. Todos aquellos que han acumulado riquezas, y sobre todo riquezas malavidas, que han saqueado países, que han explotado los recursos naturales para su propio beneficio, van a ser llamados a juicio de parte de Dios. ¿Y qué cuenta van a dar? Como aquel rico necio que tuvo una cosecha abundante ese año, ¿verdad? Y que
dijo, oh, ahora sí tengo mucha cosecha, muchos bienes, y mandó a tirar sus graneros y a hacer más grandes, y dijo, Alma, muchos bienes tienes, ahora sí, huélgate, gózate, disfruta. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, vienen por tu vida, por ti. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? ¿Qué recompensa vas a dar por tu vida? ¿De qué te sirven esos graneros? ¿De qué te sirve toda esa riqueza, toda esa abundancia? Si tan solo pensaran un momento en ello estas personas. Pero sabemos que solamente Dios es el único que puede obrar en el corazón, en la mente de los hombres, de las mujeres, para que alcancen a entender el propósito de Dios, para que alcancen a entender que aquí solamente se está de paso, pero que lo que hagamos aquí va a ser determinante para a dónde vamos a pasar la eternidad. Los años de vida que tengamos van a determinar nuestra eternidad. Del versículo 10 al 14, vemos cómo Asaf se identifica y solidariza con el clamor del pueblo. Sí, el pueblo, hermanos, cuando ve esto, reacciona y dice, ¿qué está pasando? Incluso hay quienes dicen, ¿dónde está Dios? ¿No que Dios existe? ¿Por qué permite toda esta injusticia? ¿Por qué permite que estos cárteles se extiendan? ¿Por qué permite que gente tan malvada haga lo que hace? ¿Por qué Dios permite tantas enfermedades? ¿Por qué Dios permite tanto dolor? ¿Por qué Dios permite estas pandemias? Y hay quienes cuestionan a Dios constantemente. Vemos que dice del versículo 10 al 14. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí alguien está hasta cierto grado reclamándole, reprochándole a Dios, quejándose. ¿De qué sirve? Yo he tratado de ser derecho. ¿De qué sirve? Yo he tratado de conservarme limpio, puro. ¿De qué sirve que yo he tratado de no caer en tentación? ¿De qué sirve? Yo no he consumido drogas, no he entrado al alcohol, no he entrado a los negocios sucios. Aquellos conocidos míos, amigos míos, que fuimos juntos a la escuela, ahora andan en carros de lujo, tienen lo que quieren, y yo aquí. Pero, ¿qué dice ahí? Parece que no hay una respuesta a esto. Pero me llama la atención como en el versículo 15, ahí nuevamente Asaf, ahí Asaf está diciendo lo que otros dicen, a lo mejor hasta del mismo pueblo de Dios, a lo mejor hasta los mismos creyentes pudieran expresarse de esa manera. Dicen, no, ya basta, ¿verdad? Ya hay que darle vuelo a la hilacha, ya. O algunos dicen, no, eso de ir a la iglesia, eso de estar en el templo, eso que lo hagan los viejitos. No, yo ahorita estoy joven, ahorita estoy chavo, ¿verdad? Ahorita hay que disfrutar de la vida. La Biblia dice, joven, allá en Eclesiastés, sí, dale gusto a tu corazón, deleítate en lo que le gustan tus ojos, pero acuérdate
acuérdate que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Es triste, hermanos, ver cómo llega a una edad en donde el hombre y la mujer ya no pueden valerse ni por sí mismos. Digo es triste porque, sobre todo, la impotencia que sienten. Por eso dice, ahora que estás joven, acuérdate de tu Creador, sirve a tu Creador. Hace años se fundó lo que es el esfuerzo cristiano, ¿verdad?, para los jóvenes. Y la idea era eso, su lema era por Cristo y por su iglesia. Por Cristo y por su iglesia. Ahora ya como que eso quedó obsoleto, como que eso fue en el pasado. Yo creo que es necesario retomar ese mismo sentir por Cristo y por su iglesia, que los jóvenes vivan para Cristo y para su iglesia. Que aún sus planes, proyectos que tienen en cuanto a estudiar, que sí busquen una mejor vida, que se preparen, es necesario, pero no solamente que estén pensando, voy a agarrar esta carrera porque esta sí deja, porque esa es la mentalidad, buscar carreras que sí dejan, y hasta buscan información a ver cuáles son las carreras mejor pagadas. Pero la pregunta es, o que deberíamos de hacernos, a través de esa carrera, a través de esa profesión, a través de ese oficio, porque no solamente estamos hablando de oficios también. Por medio de esa carrera, por medio de este oficio, honro a Dios. ¿Puedo honrar a Dios? ¿Puedo servir a mi prójimo? A través de esta carrera, eso me va a servir para seguir mi relación con Dios, para seguirme trabajando por Cristo y por su iglesia. Pues solamente estoy pensando en mi futuro. Creo que a veces ya no se hacen esas preguntas los jóvenes, sino solamente, ¿sabes? Como decía antes, están buscando qué es donde pueden obtener más recursos. Y lo vemos ahora. ¿Por qué hay tantas que quieren ser, por ejemplo, quieren ser chef, quieren ser emprendedores, porque están pensando solamente en lo que, donde les va a ir mejor, donde van a sacar más dinero? Está bien que sean emprendedores, está bien, pero también debemos ser emprendedores en las cosas de Dios, no nada más en los negocios, en las cosas de Dios. Y recuerden, Jesús fue el mejor emprendedor, el mayor emprendedor. Cuando lo fueron a buscar, ¿dónde estaba? Estaba en los negocios de su padre. Cuando tenía 12 años, él ya era un emprendedor a los 12 años, muy joven. ¿Y por qué digo esto? Porque sus padres y él habían ido a Jerusalén, lo llevaron a presentar. Allá, más que presentar, había esa costumbre de que a los 12 años pasaba a ser hijo de la ley. El adolescente, el varón, pasaba a ser hijo de la ley. Y él estaba allá con los escribas, con los doctores de la ley. Y cuando lo encuentran después de 3 días de buscarlo, le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dijo, ¿pero por qué me buscaban? ¿No se acuerdan, no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hoy en la mañana también hablamos de eso, ¿verdad? Él sabía bien a lo que venía y no se desvió de su objetivo. Por eso dice aquí en el versículo 15 del Salmo 73, si dijera yo, dice Asaf, si yo también dijera, hablaré como ellos,
sea, voy a hacer como ellos, tanto como los arrogantes e impíos, y aún como aquellos que se están quejando, que están reclamándole a Dios. Si yo hablara como ellos, dice, aquí a la generación de tus hijos engañaría. Asaf dice, yo no podría hablar como ellos. Aunque quisiera, no podría. ¿Y saben por qué no podía Asaf? Que como dicen por ahí, a lo mejor ganas no le faltaban. Pero ¿saben por qué no podía? Porque tenía el Espíritu de Dios. ¿Y por qué a veces tú dices, yo quisiera ser como esa, así, libre, libertina, ¿verdad? Que no tenga yo remordimiento yo quisiera ser como ese que le vale lo que sus papás le dicen. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque tienes el Espíritu de Dios, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Por eso no puedes. Y dale gracias a Dios, porque Dios no te ha permitido ser como los demás o como las demás. Porque aquellos, los que a veces como que son una tentación para ti ser como ellos o como ellas, en ellos no hay temor de Dios. En ellos no está el Espíritu de Dios, pero en ti sí. Y hasta en eso Dios te guarda. Yo he escuchado testimonios de hermanos, de hermanas, que ahora son creyentes, por supuesto, pero que antes no. Dice, pastor, cuando yo veo hacia atrás, ahora entiendo que desde antes Dios ya me estaba guardando para Él. Que Dios ya me estaba preparando para Él. Yo creo que si usted también hace memoria de antes, podrá decir lo mismo. Como desde antes Dios fue guardándola, fue cuidándole. Porque Él tenía un lugar para usted en su familia, porque en su familia de Dios, ¿verdad? En la familia de Él, porque Él tenía algo especial para usted. Entonces, dice Asaf, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que estuve en la presencia de Dios. Entonces, aquí Asaf está diciéndonos hasta cuándo entendió el propósito de Dios, el plan de Dios. Asaf comprende, o más bien Dios le revela la condición verdadera de los malvados y su destino eterno. También Dios le revela quién es Él. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos quiénes somos. Y no es porque queremos sentirnos mejor que los demás o más que los demás, no para enorgullecernos en nosotros mismos, sino como decía Pablo, si yo me voy a gloriar, si yo me voy a enorgullecer, que sea en el Señor, por el Señor. Que la gloria sea para el Señor. También es importante reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nosotros. No debemos quedarnos callados. ¿Hasta cuándo Asaf comprendió quién era él y también quiénes eran aquellos malvados e impíos y cuál era su destino? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entrar en el santuario de Dios implica entrar en la presencia de Dios. Es presentarte delante de Dios para que Él te enseñe, para que Él te instruya, para que Él te diga quién eres. Porque por nosotros mismos podemos equivocarnos en cuanto a entender quiénes somos nosotros. O podemos sentirnos muy importantes, o podemos sentirnos que no valemos nada.
Y hay muchos que se creen lo máximo, o hay quienes de plano se sienten como basura, llenos de traumas, de complejos. Por eso necesitamos que sea Dios quien nos ubique. Y su palabra dice que Él levanta del polvo al desvalido. Si tienes una muy baja autoestima como hombre o como mujer, como joven, como señorita, Dios, acércate a Dios y Él te va a levantar. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol, dice, aún hace subir al pobre, dice en el Salmo 113. ¿Para qué? Para sentarlo con los príncipes, con las princesas de su pueblo. Porque el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta a sí mismo va a ser humillado. Entonces debemos dejar que sea Dios quien nos ubique en el lugar, que Él sea el que nos vaya formando un concepto de quiénes somos. La Escritura dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así dice el Señor en su palabra. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, ni muy arriba ni muy abajo, sino el concepto que debe tener así es el que Dios tiene de usted. Y quiero decirles que para Dios somos muy valiosos, muy importantes. No son los analistas, no son los políticos, no son los economistas los que deben estar moldeando nuestra mentalidad, nuestro concepto de cómo debemos entender la realidad que nos rodea. Ni siquiera el futuro. Porque mucha gente está pensando en el futuro, un futuro muy incierto, y más cuando nos dicen los economistas, los analistas, que pinta un futuro muy, muy oscuro, muy negro. Una recesión que se viene muy fuerte, o que ya empezó en los Estados Unidos, por ejemplo, y que nos va a alcanzar a nosotros. Y hay gente que está temerosa. Que esto sí es una realidad, sí, no podemos negarlo. Ha habido recesiones. No es la primera y no será la última. Y que como mexicanos, o usted también ha experimentado esto, ha sufrido aquí mismo en México lo que ha pasado en nuestro país, en nuestra nación, con todo eso del Robaproa y todo eso. Pero aquí estamos, amigos. ¿Y saben por qué aquí estamos? Porque Dios nos ha sostenido. Porque nuestro futuro no depende de las circunstancias, no depende de las condiciones. Nuestro futuro depende de Dios. Nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Cuando dice que escondida, quiere decir resguardada en las manos de Dios, protegida en las manos de Dios. Y Él es el que va a proveer, Él va a suplir. Que es verdad que debemos ser, como dicen por ahí, precavidos, ¿sí? Que debemos ahorrar, que no debemos despilfarrar, sí. Pero tampoco hay que ser tan tacaños. Si podemos ayudar, hay que ayudar. Tenemos que hacerlo. No es que yo no voy a ayudar a nadie más. Porque ¿quién me ayuda a mí? ¿Sabes qué? Mientras más ayudas, va a haber quien te ayude. Cuando tú das y lo das al corazón y con alegría, va a haber quien va a compartir contigo de corazón y con alegría, y estoy seguro que te va a dar más de lo que tú has dado.
lo hemos experimentado, hermanos, como familia. De verdad. Y puedo decir con convicción, como Asaf, Dios es bueno, no nomás de dientes para afuera. Dios es bueno. ¿Puedes decir lo mismo, mi hermano, mi hermano? Que Dios es bueno. De verdad, porque Dios es bueno. Estoy casi terminando, hermanos. 21 al 26 del Salmo 73. Asaf reconoce que es una locura desconfiar de Dios y reafirma su confianza en Él. De veras, hermano, es una locura, es estar fuera de ti misma, fuera de ti mismo, el desconfiar de Dios. Dice, versículo 21 al 26, se llenó de amargura mi alma. Bueno, antes, Dios le muestra cuál es el destino, cuál es el final de esos impíos, de esos malvados, de esos orgullosos, de esos que no tienen temor de Dios, que se burlan incluso de Dios, que se aprovechan de su prójimo. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Dice versículo 15 al 20, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ahí está. Dice Asaf, yo por poco y me deslizaba. Por poco se resbalaban mis pies. Pero aquí Asaf está diciendo, Dios mismo los ha puesto